Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal, ingenieriaenacción.com. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el mundo de la fundición, lo que es el tema de la inoculación. Vamos a hablar sobre las diferentes etapas donde podemos agregar la inoculación. Y bueno, vamos a iniciar desde el concepto de lo que es un inoculante. Un inoculante es un polvo metálico que se adiciona al metal líquido antes de vaciarlo al molde para promover la formación de grafito laminar, el grafito tipo A, las hojuelas de grafito tipo A, en el caso del hierro gris, y para promover la nodularidad, la formación de nódulos en el caso de hierro nodular. Eh, en el esquema de la derecha podemos ver que dependiendo en dónde se adicione el inoculante o este polvo metálico para promover la formación de grafito, se le da diferentes nombres. Se le conoce como un preacondicionador cuando se agrega en la parte de la fusión, en la parte del melting. El preacondicionador se agrega durante la carga metálica, es decir, cuando tenemos metal, parte de metal líquido, parte de metal sólido. Durante este proceso se adiciona eh, el preacondicionador. En etapas posteriores se le conoce como preinoculante o preinoculación. En este caso se puede agregar en las ollas de transferencia o si tenemos hornos de sostenimiento para mantener únicamente el metal a cierta temperatura, se le conoce como preinoculación. Entonces tenemos la parte de fusión, preacondicionadores, la parte del holding o de sostenimiento o incluso en las ollas como preinoculante. Cuando se lo agregamos a un crisol o incluso a una olla justo antes de vaciar al molde, se le conoce como inoculación tardía. Y cuando se adiciona el inoculante justo antes de vaciar al molde o ya en el chorro de metal ya para introducirlo al molde, se le llama inoculación en el molde. Entonces va a ir variando el tamaño de grano dependiendo en qué etapa del proceso lo adicionemos, de tal manera que entre más temprano le agreguemos el inoculante o el preinoculante, va a ir incrementando el tamaño de grano. O sea, para el caso de la fusión vamos a tener tamaños de grano de 12 a 7 milímetros y conforme vayamos avanzando el tamaño del inoculante se va a ir reduciendo hasta llegar a 0.2, 0.7 de milímetro para el caso de inoculación en el molde, por ejemplo. Entonces, en el esquema también de la derecha podemos ver los diferentes porcentajes que son comunes en la adición de la inoculación. Preacondicionador, por ejemplo, es común agregar del 0.2 al 0.4% en base al peso del metal que se quiera preacondicionar o preinocular. 0.2 a 0.3 en el caso de un holding o de una olla de transferencia. En el caso del crisol puede ser desde el 0.08 al 0.15 y la inoculación en el molde va del 0.10 al 0.15. Y bueno, vamos a hablar de tres características a considerar de un inoculante, que son las características más básicas que tenemos que tomar en cuenta para la elección de un inoculante. Hablando de la eficiencia, tenemos que evaluar cuánto inoculante entra en solución. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacer esta evaluación, cuánto inoculante está aprovechando realmente el metal de lo que le estemos adicionando, cuánto va a entrar en solución. Parte de la eficiencia de la inoculación también es obviamente evaluar la microestructura, las propiedades mecánicas, la matriz del material. Esto es muy importante. Hablábamos que un inoculante va a promover la formación de grafito tipo A o la nodularidad en caso de hierro esferoidal. Entonces, un punto importante también pues, es esta formación de nódulos o la formación de grafito tipo A. Y por último, también es un tema muy importante, el fading, llamado fading. No es otra cosa más que el tiempo de vida del inoculante. Es decir, una vez que nosotros le agreguemos la inoculación o preacondicionemos el metal, cuánto tiempo van a estar esos nódulos, esos núcleos activos en el metal, cuánto tiempo van a tardar antes de disolverse nuevamente. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo
práctico también de cómo hacer esta evaluación. Bueno, en esta laminilla podemos ver cómo se calcula el porcentaje de inoculante que entra en solución. Y bueno, es una fórmula sencilla que tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de silicio del metal inoculado, es decir, el metal una vez que ya le agreguemos la inoculación, cuánto es el porcentaje de silicio que tiene ese metal, y lo vamos a dividir entre el porcentaje de inoculación en base al peso del metal. El porcentaje de inoculación en base al peso del metal viene dado por una fórmula que es la cantidad de inoculante en kilogramos entre el peso del metal inoculado en kilogramos. Ese es el porcentaje de inoculación en base al peso del metal. Lo vamos a multiplicar por el porcentaje de silicio del inoculante. Es bien importante tomar en cuenta que el porcentaje de silicio del inoculante que estemos usando lo vamos a obtener del certificado del material, no de la hoja técnica. La hoja técnica generalmente maneja un rango, no sé, de 70 a 75% de silicio o de 73 a 78%. En este caso lo vamos a obtener directamente del certificado del material. El certificado del material nos va a decir exactamente cuánto porcentaje de silicio trae ese lote de inoculante. Entonces de ahí vamos a tomar el valor y también vamos a sumar en la parte de abajo de la división el porcentaje de silicio del metal antes de inocular. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico donde como datos tenemos el peso del metal inoculado, 70 kilogramos, la cantidad inoculante, 280 gramos o 0.28 kilogramos, el porcentaje de silicio del inoculante, otra vez tiene que ser dado por el certificado. En la parte de arriba a la derecha tenemos un ejemplo de un inoculante marca Elkem. Ese es el extracto del certificado, es el certificado del peso y del análisis. Ahí viene el porcentaje de silicio. En general viene la composición química, pero lo que nos va a interesar es el porcentaje de silicio de ese lote en específico que estemos evaluando. En el caso de este ejemplo vamos a tomar 74.18, que es el porcentaje de silicio para este lote en específico. El porcentaje de silicio del metal inoculado es de 2.19 y el porcentaje de silicio del metal antes de inocular de 2.13. Vamos a meter todos estos datos a la fórmula. 2.19 dividido entre 0.280 kilos entre 70 kilos por 74.18% más 2.13%. Y esto al final nos va a dar un valor, un resultado. Para el caso de esta evaluación es de 90.2. ¿Qué nos dice este resultado? Que de todo el inoculante que nosotros le estemos agregando al metal, el metal únicamente está aprovechando el 90.2. El 10% restante nosotros lo vamos a ver como escoria, lo vamos a ver como incrustaciones incluso de inoculante en las ollas, dependiendo en qué etapa del proceso lo vamos a agregar. Entonces esto es importante para entender cuánto es realmente lo que está entrando en solución, cuánto inoculante está entrando en solución. Y desde mi punto de vista estoy considerando que si nosotros tenemos un aprovechamiento menor al 90%, una eficiencia menor al 90% de la inoculación, es algo malo. No quiere decir que el inoculante sea malo, pudiera ser que nosotros estamos, digamos que pudiéramos tener una mala práctica en la adición de inoculación. Tenemos diferentes tipos de inoculación, hay inoculaciones en el chorro, en el fondo de la olla, en la parte superior, eso lo vamos a ver en otro video, pero al final de cuentas algo que nos dice es de que pudiéramos tener una mala práctica al momento de adicionar el inoculante. Pudiéramos también entender que una eficiencia mala es de que la temperatura del metal a la cual estamos adicionando el inoculante no es la adecuada, lo vamos a ver también más adelante. O pudiera ser que el tamaño del inoculante no es el adecuado, que necesitamos un inoculante a lo mejor más grueso, más fino. Veíamos en el ejemplo anterior que dependiendo la etapa del proceso debemos de ir disminuyendo el tamaño de grano del inoculante para incrementar precisamente la eficiencia. Pudiera ir por ese lado. Y como último punto sería el tipo de inoculante. El tipo de inoculante no es el adecuado. Entonces menor al 90% es una mala eficiencia, hay que mejorarla. De 90 a 97%
requiere todavía mejora, y arriba del 97% esa es una buena eficiencia de inoculación. Quiere decir que estamos haciendo una muy buena práctica de inoculación. Ahora, bueno, ¿por qué un inoculante no entra en solución? Parte de lo que les comentaba. Una puede ser que la cantidad de inoculante no es la adecuada. Nosotros, cuando estemos haciendo la evaluación de nuestras inoculaciones, debemos de tomar en cuenta diferentes porcentajes de inoculación para saber cuál es el porcentaje de inoculación ideal para esa etapa del proceso, para entender que a lo mejor con un punto 15, con un punto 10, con un punto 20, con un punto 30 es suficiente para que nuestro metal aproveche todo este inoculante y pueda entrar en solución. Cuando el inoculante tenemos exceso de inoculación, pues lo que vamos a hacer es de que lo vamos a perder en la escoria y al final de cuentas no lo vamos a estar aprovechando en el metal líquido. Entonces, una baja eficiencia puede ser porque el inoculante no es el adecuado, la cantidad de inoculante no es la adecuada, y es porque tenemos un exceso de inoculación. Otro punto importante es la temperatura de metal. La temperatura de metal, cuando no es la adecuada, también vamos a tener una baja eficiencia de inoculación. En la parte de la derecha podemos ver una gráfica donde específicamente estamos hablando de una inoculación tardía o una inoculación en el crisol, justo antes de vaciar al molde. Y para este ejemplo en específico estamos hablando que de 1300 a 1350 o a 1360 nosotros tenemos digamos que baja temperatura de metal, donde no aprovechamos por completo la cantidad de inoculante adicionada. Este es para una cantidad de inoculante fija de un punto 15% de inoculación, y donde estamos aprovechando realmente el 95% del inoculante adicionado va a ser en el rango de temperatura de 1360 grados a 1400 grados. Arriba de 1400 grados, como lo pueden ver en la imagen, también tenemos una baja eficiencia de inoculación. Entonces, un exceso de temperatura también en esta etapa específica del proceso, hablando de una inoculación tardía, una inoculación en el crisol, y para un tamaño de inoculante menor a 1 milímetro, y para este ejemplo estamos hablando de un inoculante fino menor a 1 milímetro y de un porcentaje de inoculación del punto 15. Para estas condiciones de inoculación, lo ideal es manejar una temperatura de 1360 a 1400 grados centígrados. Eso también es importante entenderlo. Y por último, el tipo de inoculante no es el correcto. Entonces, la última opción que debemos de tomar en cuenta al tener una baja eficiencia en la inoculación es de que el tipo de inoculante no es el correcto, no es el adecuado. Eso también, hay muchos tipos de inoculante: base bario, base calcio, base estroncio. Entonces, igual en otro video vamos a hablar de los diferentes tipos de inoculaciones, cuál es el mejor dependiendo de cuál es el metal que vamos a inocular, si es aliado o no es aliado. Entonces, estas tres condiciones son las que tenemos que tomar en cuenta para entender por qué un inoculante no está entrando en solución. La segunda parte para evaluar la eficiencia de un inoculante es también, obviamente, el objetivo es promover la grafitización, promover para el caso del hierro laminar la formación del grafito tipo A. Entonces aquí estamos evaluando tres tipos de inoculantes: el inoculante A, B y C. Debemos de tomar el porcentaje de grafito. No viene en este ejemplo, pero es obviamente muy importante también entender la matriz. En este caso es un hierro perlítico. Una de las condiciones para entender que el inoculante está haciendo su función es evitar la formación de hierro blanco, la formación de carburos. Eso es fundamental. Entonces, el porcentaje de grafito tipo A nos va a decir si el inoculante está haciendo su función de promover la grafitización, y por el lado de la matriz, evitar la formación de carburos. Tema importante es propiedades mecánicas, como lo es la dureza. En este caso estamos evaluando la dureza en Rodwell B, 95, 100, 105. Resistencia a la tensión en megapascales, 250 megapascales, 270 y 300 megapascales. Para este ejemplo, esas son las propiedades mecánicas que vamos a tomar en cuenta, y el porcentaje de grafito. Entonces, como lo pueden ver, el grafito tipo A, digamos que es el adecuado.
tiene una buena grafitización, buenas propiedades mecánicas, buena dureza, buena resistencia a la tensión. Y un tema también bien importante es los defectos, entender que hay defectos que van a ir relacionados directamente con la inoculación. El tener un tamaño inadecuado de inoculante, una sobreinoculación, una mala práctica en la inoculación, va a derivar de incrustaciones de inoculante, incrustaciones de escoria, propia escoria en las piezas, porosidades, como son los rechupes. Y bueno, es parte de la evaluación que vamos a tener que hacer al momento de la elección de un inoculante, estos tres tipos de defectos. Y como tercer punto, es el tiempo de vida del inoculante, lo que le llaman fading. El tiempo de vida del inoculante, hay una manera, digamos que más técnica de hacer la evaluación, que lo vamos a ver en otro video, que lo que es el análisis térmico. El análisis térmico lo que te va a decir es de qué manera se va a comportar el metal. Se hace antes o en el metal líquido, desde la parte de fusión, de la parte del holding, de la parte del crisol, y nos va a decir de una manera predictiva de qué manera se va a comportar nuestro metal ya al momento de que se forme la pieza. Es una manera muy técnica, lo vamos a ver en otro video más a detalle, pero una manera muy simple de entenderlo, pues es en diferentes tiempos. A nosotros, cuando le agreguemos la inoculación, dependiendo de la etapa del proceso, en cuánto tiempo va a perder ese efecto la inoculación. Para en este caso, que estamos hablando de una inoculación tardía, una inoculación en el crisol, estamos hablando de 15 segundos después de la inoculación. Nosotros vamos a tener de 80 a 90% de grafito tipo A en la pieza. 45 segundos después de la inoculación vamos a tener de 45 a 50% de grafito tipo A en la pieza, y 90 segundos después de la inoculación vamos a tener un pobre grafito tipo A y muy probablemente también tengamos carburos en la pieza. Entonces esto nos está diciendo el tiempo de vida del inoculante. O sea, el tiempo de vida del inoculante para esta etapa del proceso pues es relativamente corto. Estamos hablando de que después de 15, 20, 30 segundos ya empezamos a perder nuevamente esos núcleos que formamos al momento de agregar la inoculación, y va a derivar en una pobre metalografía o en una baja porcentaje de grafito tipo A. Incluso puede ser que alcancemos a formar algo de hierro blanco o algo de carburos en la matriz. Los defectos asociados con la inoculación, aquí vamos a hablar de tres específicamente: ollas con exceso de escoria o incrustaciones en las piezas. Esto es exclusivo o viene dado cuando tenemos inoculación, sobre todo en los hornos de sostenimiento, por ejemplo en un holding, cuando tenemos una preinoculación, y cuando tenemos una inoculación tardía, cuando inoculamos en el crisol o en un horno de sostenimiento. Por lo general nosotros vamos a tener incrustaciones de escoria en la pieza. Cuando nosotros agregamos un preacondicionador, que no es otra cosa más que un preinoculante, pero en la etapa del melting, cuando el metal todavía está parte de metal líquido y parte de metal sólido, por lo general no vamos a tener este efecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el metal todavía está todavía está en la etapa de la fusión, y ahí es más probable que exista una mejor disolución. Otros efectos pudieran ser incrustaciones de escoria pero en la pieza. Esto es común cuando nosotros inoculamos directamente a la entrada del molde. Cuando es una inoculación en el molde, es común encontrar este tipo de efectos, incrustaciones de escoria en la pieza, y lo vamos a ver de esa manera. Ahí con un estudio en el microscopio electrónico de barrido pudiera darnos los picos de los principales elementos. Vamos a ver que tenemos silicios, calcios, aluminios en ese tipo de defectos. Y bueno, también un tema relacionado con una mala práctica de la inoculación va a ser el tema de rechupes. Los rechupes lo vamos a ver, los micro rechupes en este caso lo vamos a ver al momento de observar la metalografía. Ahí podemos ver el hierro laminar acompañado de un montón de rechupes. Entonces es como podemos percibir que tenemos una mala práctica o tenemos una deficiencia en el sistema de inoculación.
si encontramos uno de estos defectos en nuestro proceso. Y bueno, esta es la primera parte, lo más básico que hay que entender para hacer una buena evaluación de lo que es un inoculante. Es en etapas ya posteriores, justo antes del vaciado. Nos falta analizar la parte de la fusión, la parte del holding o de las ollas cuando agregamos ahí un preacondicionador o un preinoculante. Entonces en la segunda parte vamos a ver el tema de los preinoculantes, qué son los preinoculantes, cómo evaluarlos, y obviamente aquí va a entrar una herramienta muy útil que es el análisis térmico. Vamos a ver en el análisis térmico cómo lo vamos a evaluar, cuáles son los principales datos que nos va a arrojar y cómo lo vamos a poder interpretar, cómo lo vamos a analizar, cómo lo vamos a interpretar, para qué sirve el análisis térmico y qué es lo que te va a predecir el análisis térmico. Y un tema también importante, sobre todo para los hierros nodulares, son los inoculantes bases tierras raras, qué riesgo existe y para qué proceso se recomienda. Entonces, mi nombre es Mario Rodríguez. Si te gustó este video, espero que le des like, que te suscribas y que nos sigas para más contenido como este. Muchas gracias.